gregoriano, el que vivimos aquí en Colombia, en Hispanoamérica, en la mayoría del mundo occidental, no es el calendario bíblico. Pero, sin embargo, en cualquier momento del año es muy bueno parar y escuchar a Dios y sus planes para el próximo periodo. En este ejemplo, el año calendario que está por delante, que ya ha comenzado. Y eso es precisamente lo que queremos hacer hoy. Y hay una perdón, hay una parábola de Jesús que nos ayuda a ver um, que hay una palabra de Dios para ti. Esta misma parábola también nos habla de la importancia de esta palabra. Y en tercer lugar, nos muestra los factores que causan que esta palabra se cumpla o se pierda en tu vida. Y si una palabra de Dios para ti se pierde, no solamente puede afectar tu destino personal, sino que también puede afectar el destino de otras personas. Y por eso, por favor, recibe este tema y por favor, llévalo a la práctica en tu vida porque se trata de tu destino en este año y también del destino de otras personas, especialmente si tú tienes familia, el destino de tu familia, pero aún si no tienes familia de esposo y de hijos, tú tienes hermanos, tú tienes compañeros, tú tienes amigos, y donde tú no cumples tu destino y la palabra que Dios te muestra para este año, quién sabe cuánto va a afectar a estas personas alrededor tuyo, porque tú eres esencial en este plan de Dios. Y bueno, ¿por qué no empezamos con Marcos 4, del 1 al 13, que es la primera parte de esta parábola de Jesús? Y nuevamente esos tres elementos tan importantes que nos muestra esta parábola, y es que hay una palabra de Dios para ti, la importancia de esta palabra, y tercero, los factores que causen que esta palabra se cumpla o se pierda en tu vida. Muy bien, Marcos 4, 1 al 13 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y regaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Así que los discípulos le preguntan ya en privado, después que Jesús comparte esta parábola a el grupo general de diferentes oidores, en privado le preguntan, ¿pero qué quieres decir con esto, Jesús? Quiere decir, los discípulos no lo entendieron. El pueblo en general probablemente no lo entendió. Y a la verdad, si pienso en nosotros quizás tampoco lo entendimos. Aunque esta parábola en particular la hemos escuchado muchas veces y obviamente hemos escuchado lo que viene después, pero aún esto a veces se nos olvida y nos preguntamos, bueno, ¿qué significa semilla? ¿Qué es la semilla particularmente? ¿Cuáles son estos 4 diferentes tipos de suelo donde cayó la semilla? Y
¿Cuál es el corazón de Dios aquí al respecto de compartir esta parábola con inicialmente pues este grupo de personas, pero hoy en día contigo y conmigo? ¿Cuál es su intención? Porque cuando leemos aquí, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Yo hasta aquí había pensado, pues de alguna manera, Dios quiere como encubrir o esconder el significado de su parábola o en general de su palabra a nuestra vida, porque eso es lo que aquí entiendo. Pero al leer esto un poco más detenidamente, unas 2, 3 veces me doy cuenta, no, la idea de Jesús es ¿cuál? Como los discípulos no entienden, el pueblo no entiende, tú y yo muchas veces no entendemos qué es lo que quiere hacer Jesús. Quiere compartirnos de una manera que sí podamos entender, porque ¿cuál es su corazón? Que no entendamos sus palabras, sus enseñanzas, para lo cual vino a la tierra a compartirnos. O sea, que vino a la tierra a compartirnos y su plan era que no lo entendiéramos. No, claro que no. Jesús vino a la tierra y su plan era que pudiéramos entender todo lo que estaba por compartir con nosotros. Así que Él busca la forma que mejor nos va a funcionar, la manera como sí podemos entenderlo. Entonces Él usa una parábola que aquellos que viendo no ven y oyendo no entienden, o sea, todos nosotros sí podamos ver, sí podamos entender, y Él no solamente nos comparte la parábola, sino en casa aún nos da la explicación. Entonces, ese es el corazón de Dios, compartirnos de una manera que es para nosotros, que se haga real y práctica. Y lo que sigue entonces es la explicación que probablemente todos nosotros necesitamos, y esa sigue en los versículos 14 al 20 del mismo capítulo de Marcos 4. Elías. Ok. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y hasta 100 por uno. Gracias. Qué bien. La semilla es la palabra. Ok. Y ese es nuestro tema de hoy. O sea, Jesús nos está hablando específicamente en esta parábola acerca de una palabra que Él siembra. ¿Y cuál palabra? Puede ser la palabra general de Dios, o sea, todo lo que Dios dice, sus preceptos y principios, sus leyes espirituales. Esto sin duda es el significado de la semilla, la palabra, pero también es una palabra específica, no solamente la palabra general, sino también Dios da palabras específicas y puntuales, quiere decir algo puntual para ti y para mí, algo personal. Palabra general, pero también palabra personal. Y hoy nos concentraremos en este segundo aspecto, la palabra personal, donde Dios tiene una palabra personal para ti. Por ejemplo, para tus finanzas, al respecto de tus hijos, acerca de tu futuro matrimonio, si te has de casar, o en relación a tu llamado, etcétera. Diferentes áreas de la vida donde Dios tiene palabras específicas para ti.
Y Él tiene una palabra personal para cada uno para el año 2023. Y la pregunta es, ¿ya la tienes clara cuál es esta palabra? ¿O posiblemente todavía no le has preguntado qué palabra tiene para ti en este año? Si no la tienes todavía, hoy vamos a orar a la final para dar un tiempo que escuchemos a Dios, que cada uno escuche a Dios y pueda recibir alguna palabra personal de parte de Él. Si ya la tienes, viene la próxima parte, porque la pregunta es, ¿qué vas a hacer con la palabra que Él te dio o te dará, quizás hoy? ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Y la parábola de Jesús nos muestra 4 opciones de lo que podemos hacer al respecto de una palabra que recibimos, una semilla que recibamos. Hay 4 opciones para cualquiera de nosotros que hoy estamos aquí conectados. La primera posibilidad es, apenas recibiste esa palabra, pudo ser una palabra en el pasado, pudo ser hasta la palabra para el año 2023, pero apenas la recibiste, te la dejas quitar de una vez. Quiere decir, no estás tomando en serio esta palabra. Quizás ni te interesa. Recibiste una palabra y no me interesa. Opción número 1. Y Jesús lo describe como que es la semilla que cae en el camino. Sí, llegó una palabra, pero nunca echó raíces, nunca ni empezó a crecer. De una vez vinieron las aves, de una vez vino Satanás a quitarla. Escuchaste una palabra, pero ni te entró realmente, no te interesó. Opción 1, de lo que puedes hacer con una palabra que Dios te da. La segunda opción de lo que puedes hacer con una palabra que Dios te da es que te alegras de la palabra, la quieres implementar, pero aún antes de que realmente empiezas a ver un resultado, empiezas a implementar, no ves un resultado todavía y te dejas desanimar de otros, porque quizás te están haciendo presión, no, pero usted qué va a hacer esta cosa, usted no va a lograr eso es muy difícil, eso es complicado, eso no lo va a lograr. O la burla de otros que se están burlando porque estás emprendiendo algo nuevo. Puede haber hasta envidia y por envidia te están haciendo presión o burla. Quiere decir, te dejas desanimar de otros o quizás te dejas desanimar de ti mismo, que tú dices, bueno, sí, de verdad, eso es demasiado difícil. Yo nunca he logrado algo así nuevo, algo grande. En mi familia nadie nunca ha llegado a lograr algo grande. Mejor ni me avergüenzo delante de los demás al fracasar. Dejémoslo. Y te desanimas a ti mismo. Esa es la segunda opción. Te alegras inicialmente, quieres implementar, pero te dejas desanimar o te desanimas a ti mismo. La tercera opción, recibes una palabra de Dios, comienzas ya a dar unos pasos de implementación, pero después te parece demasiado difícil o demasiado costoso. Y es más cómodo regresar a tu actividad anterior o más cómodo dejar esta palabra a un lado donde no estás dispuesto a hacer el sacrificio. Los afanes de esta vida, las riquezas, ahogan esta palabra que Dios te dio y después de unos días o semanas ya no la tienes en cuenta, ya no la recuerdas y estás en tu ritmo habitual y más cómodo. Más cómodo, ¿por qué? Porque una palabra de Dios siempre es algo que nos desafía, siempre es algo que nos saca de nuestro estado actual a algo mayor. Y obviamente esto es o un riesgo o algo incómodo, porque es nuevo y estoy saliendo de mi zona de comodidad. Entonces, esas son las primeras 3 opciones de lo que tú puedes hacer con una palabra de Dios y especialmente con la palabra de Dios para este año 2023. Si esto sería tu caso, entonces terminará este año en unos 11 meses y algo y miras hacia atrás y tendrás que reconocer,
no se implementó o no se hizo realidad la palabra que Dios me dio para este año. O porque primero me la dejé quitar de una, o sea, nunca me interesó. O segundo, sí me interesó, quería implementarla, pero mucha gente me desanimó y entonces me desanimé. O porque dijiste, no, era muy complicado, era un sacrificio muy grande, preferí vivir mi vida cómoda como hasta acá. Eso sería un escenario. Pero como dije al inicio, esto sería algo muy difícil bueno, difícil para el reino de Dios porque no se cumpliría el destino de Dios para ti en este año y quizás eso afectaría aún el destino de otras personas alrededor tuyo en este año. Pero la maravilla es que todos tenemos esta cuarta opción, que es que recibes la palabra y la implementas hasta que veas el fruto de ella. Y esto es algo que quiero compartir de mi propia vida de este año, porque siento que Dios nos habló a Raquel y a mí, particularmente a mí como hombre, de comenzar un trabajo nuevo con hombres en este año. Y esto es algo que nunca antes había hecho y ciertamente tengo que salir de mi zona de comodidad. Puede haber personas que me animen a hacerlo, pero puede haber personas que me desanimen en hacerlo, decir, no, otros ya están haciendo esto y lo hacen mejor que tú, o diciendo, no, eso nunca se ha hecho y ¿para qué vas a hacer eso? O no, los hombres no van a tomar tiempo para cosas de estas, hombres tienen otras cosas que hacer. O sea, sería una posibilidad, pero también sería la posibilidad que yo diga, Señor, necesito de tu presencia y de tu espíritu para tomar esta palabra y quiero hacer mi parte, lo que yo puedo hacer, pero necesito que tú hagas la parte que tú necesitas hacer porque yo no puedo. Otra vez, hay dos elementos en toda palabra que Dios te da. Una parte que tú puedes hacer y una parte que tú no puedes hacer que Dios necesita hacer. Y para esto voy a pedirle a Chelo que nos pueda leer Marcos 4, el mismo capítulo todavía, siguiendo de lo que Dios estaba hablando ahí, de los versículos 26 a 29. Y ahí vamos a ver qué es la parte que me corresponde a mí en relación a la palabra que Dios da y qué es la parte que le corresponde a Él. Ponle atención a esto, por favor. Marcos 4, 26, 29. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Este pasaje que nos muestra que nuestra responsabilidad es, ¿qué cosa? Sembrar. ¿Por qué dice específicamente? Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Quiere decir, esto no es lo que hace el sembrador. El sembrador no logra, no produce que haya primero hierba y después espiga y después grano lleno en la espiga. Eso no lo hace el sembrador. ¿Qué es lo que hace el sembrador? Solo siembra la semilla, no más. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Entonces, en una palabra que Dios te da a ti para este año 2023, tu responsabilidad es sembrarla, dejar que esta semilla entre en ti y bueno, quizás regarla. Eso probablemente es otro elemento también. Yo la siembro y quizás tengo que regarla. Pero no es mi responsabilidad ni la tuya hacerla crecer ni que dé fruto. Esto no
es nuestra responsabilidad. Por el otro lado, la responsabilidad de Dios es hacerla crecer y que dé fruto. Pero no es la responsabilidad de Dios sembrarla. Entonces a veces nos confundimos y decimos, no, pues Dios dio esta palabra, Él se encargará. ¿Se encargará de qué? De hacerla crecer, pero no se encargará de sembrarla. Tú y yo nos encargaremos o necesitamos encargar de sembrarla. Y entonces vuelvo al ejemplo de lo que Dios nos habló a Raquel y a mí este año, de comenzar un trabajo nuevo con hombres, y está en proceso, o sea, no está todo claro y necesitamos todavía recibir más dirección y demás, pero hay una palabra de Dios al respecto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tomar esta semilla, esta palabra de Dios, y ponerla en buena tierra, sembrarla. O sea, no dejarla a un lado, no olvidarla, ni tampoco dejar que otras cosas en nuestra vida nos distraigan de esto, sino cultivar esta palabra, recibir consejo de personas sabias, recibir acompañamiento en el desarrollo, orar por ella y dar los pasos que Dios nos muestre. Ya que eso crezca y dé fruto no es nuestra responsabilidad. Quiere decir, que Dios traiga a los hombres que necesitan venir es su responsabilidad, no la nuestra. Nosotros invitaremos, nosotros haremos el programa para ellos, pero ¿quién debe traer a los hombres? Dios. ¿Quién debe producir el cambio en los corazones de estos hombres? Dios. Nosotros les damos las herramientas a los hombres, pero ¿quién va a traer el cambio a sus vidas? Dios. Esa es la clave. Yo necesito hacer mi parte, Dios va a hacer su parte. ¿Y cuando no se cumple una palabra? Cuando yo no hago mi parte, o aún también cuando yo trato de hacer la parte que le corresponde a Dios. Si yo quiero lograr o producir el crecimiento, si yo quiero producir el fruto, no puedo. Voy a limitar a Dios. Yo debo sembrar y quizás regar la palabra. Dios le va a dar el crecimiento y Dios va a producir el fruto. ¿Tiene eso sentido? Creo que eso es algo importante que necesitamos ver, porque a veces me asusta. Uy, recibí una palabra de Dios, es tan grande o es tan nuevo, me da temor implementarla y las afanes o preocupaciones de mi corazón impiden que yo lleve a cabo esa palabra. Tranquilo. No es tu responsabilidad el fruto. Recibe la palabra y sé obediente en ella. Siémbrela en buena tierra. Ya el crecimiento y el fruto, déjalo en manos de Dios. De eso no te preocupes tú, no te cargues, no te dé angustia esa parte, no te sientas responsable por ello, porque si te sientes responsable por esto, es algo quizás tan grande que tú dices, no, no puedo y la dejas a un lado. Pero si tú dices, Dios, yo hago mi parte, pero a la vez te confío a ti con tu parte, no vas a tener tanta carga o preocupación al respecto. Y esto creo que es una clave. Por eso Jesús en el mismo capítulo nos habla de que el sembrador sí siembra la semilla, pero el crecimiento no viene de parte del sembrador. Entonces es algo que nosotros queremos tomar hoy y llevarlo a la práctica. Quiere decir, hacer algo práctico al respecto. Y es que tomemos un tiempo para orar ahora, unos minutos, para terminar el mensaje y después ir a los grupos pequeños. Y queremos orar y decir, Padre, ¿qué es la palabra que tú me has dado para este año 2023? Quiere decir, mi palabra, de parte tuya, una palabra para mí en este año, Señor. No la quiero dejar a un lado ni quiero desecharla. Quiero realmente estar seguro o segura que esa es tu palabra para mí. Y vamos a tomar unos 2, 3, 4 minutos para escuchar al Señor, porque podemos oír su voz. Juan 10 nos dice que somos sus ovejas y oímos su voz. Él es nuestro buen pastor y oímos su voz.
Puede ser de diversas maneras, como escuchamos. Su voz no tiene que ser una voz audible, pero sí Él nos habla. Él habla a tu mente, te da un pensamiento que viene de parte de Él, te da una visión, te da un sueño, te habla por medio de esta palabra, la palabra general, su Biblia. De diversas maneras, te puede usted hablar por medio de otra persona también. Entonces, de diversas formas, Dios te puede hablar y queremos tomar un momento a callar nuestro espíritu, a callar nuestra mente y realmente conectarnos con Dios y decir, Señor, ¿qué palabra tienes para mí para este año 2023? Y si ya recibiste una palabra, excelente, quizás es un momento que Dios te muestra algo más acerca de esta palabra o te confirma algo acerca de esta palabra. Entonces, si ya recibiste una palabra, tómala en estos minutos ahora y dile, Dios, ¿quieres hablarme algo más de esta palabra? ¿Quieres confirmar algo? Entonces, quiero pedirle a Raquel que nos pueda guiar en estos minutos de primero preparar nuestro corazón y después tomar un silencio donde no hablo yo, ni hablas tú, ni entre nosotros, sino tú conectado con Dios cada uno y Dios te va a hablar algo de Él, de su corazón para ti. Muy bien, entonces vamos a orar, como Florian dijo, con unos pasos específicos para preparar el corazón y recibir esa palabra. Señor, gracias que tú tienes un diseño para este año 2023 y tienes una semilla que nos quieres entregar. Y en ello hoy queremos callar nuestros pensamientos, todo lo que el día hemos vivido, el trabajo, los afanes, las responsabilidades, los llevamos a la cruz de Cristo y callamos nuestra mente para que pongas la mente de Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús, callamos nuestra voz, aún callamos la voz del enemigo que quiera venir a disturbar, a interrumpir, a confundir. En el nombre de Jesús, y pedimos la guía del Espíritu Santo para que sea tu voz la que nos hable, seas tú, no ninguna otra voz, sino solamente la tuya, que es la que necesitamos y la que queremos oír y sí, necesitamos oír con gran premura para iniciar un año guiados por ti. Espíritu Santo, guíanos, Sí, Señor. habla y muestra cuál es esa palabra que quieres entregar a tu hijo, a tu hija, que quieres mostrar, que anhelas, que estás esperando entregar. Así que oro que podamos aquietar nuestro ser. Nos cuesta silenciarnos, siempre que oramos hablamos mucho, pero queremos hacer la oración silenciosa de guardar silencio, sin hacer nada, con nuestros ojos cerrados, solo esperando en ti. Así que ahora queremos esperarte por unos minutos para en ese silencio de nuestro ser, ese la de parar todo y escucharte a ti. Así que guardamos silencio total y te escuchamos. ¿Qué es lo que quieres hablar hoy a nuestro corazón?
Muy bien. Ahora vamos a anotar, porque es muy importante registrarlo, porque es parte de que esa palabra quede. Entonces, te invito a que, pues no les avisamos, disculpen los que tuvieran papel y lápiz, pero en su celular, en notas, pueden anotarlo, o si tienen papel y lápiz, como quieras, en tu agenda, en tu diario, anota esa palabra, escríbela, y para eso te vamos a dar 1 o 2 minutos para que la escribas y la registres. Lo que sea, la impresión que hayas tenido, la imagen que hayas recibido, el pasaje de la Biblia, o recordar algo que quizás hace años Dios te dijo y te lo está recordando el Señor. No descartes nada. Anota lo que hayas recibido. Y esta palabra que Dios te da hoy a ti, y si hoy no recibiste todavía alguna palabra clara, no te desanimes, toma un tiempo mañana para volver a orar, volver a preguntarle. El corazón de Dios es compartir contigo su palabra. Entonces, seguramente Él te va a mostrar algo pertinente a ti para el año 2023. Pero si ya recibiste algo o de antemano ya has tenido algo, la idea es la siguiente ahora. Ustedes se acuerdan quizás si estuvieron en diciembre del año pasado, perdón, noviembre, finales de noviembre del año pasado, que nuestro hermano Craig Hill compartió con nosotros 9 factores para el éxito de un año nuevo. Y uno de estos factores tenía que ver especialmente con el tema que hoy hemos hablado. Si quieres volver a recordar estos 9 factores, van a estar disponibles. Quizás Elías es una idea que menciono ahora, quizás los que están interesados, tú les puedes volver a enviar el enlace de esta enseñanza de hace casi 2 meses atrás, para los que quieren recibirla, pero hoy lo que vamos a hacer es un factor específico, y es que esto, lo que Dios te ha hablado, lo puedas compartir con personas en tu grupo pequeño y orar. Entonces, que Dios te muestre cómo sembrar esta palabra, y orar también que Dios dé el crecimiento y el fruto de esta palabra. Entonces vamos a ir a grupos pequeños, ahí vamos a estar de 3 a 4 personas aproximadamente, y vamos a tomarnos unos 10 a 15 minutos para compartir esta palabra y dejar que el otro ore por mí, que Dios me muestre cómo implementarla, cómo sembrar la palabra, y que Dios dé el fruto de esta palabra. Y de esta manera después yo oro por el siguiente, que comparte su palabra que Dios le ha dado, y yo oro por él o por ella, que esa palabra se cumpla y que Dios traiga el fruto de esta palabra. Y así nos podemos apoyar, pero también podemos ser de alguna manera contables al compartirle a otra persona acerca de esta palabra. Y eso hace que hay una probabilidad mayor que yo voy a tomar la palabra en serio y la voy a sembrar. Entonces, les invitamos, no se vayan, porque lo más valioso es que puedas tomar esta palabra y sembrarla, y va a haber 2, 3 hermanos que pueden orar por esto ahora en el grupo. Entonces, bienvenidos a los grupos pequeños.